Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora y feliz año 2016. Este año que va a ser complicado y así comenzó ya, no solo a nivel nacional, sino en el índole internacional también. Pero aquí vamos a estar con nosotros con ustedes en este nuevo horario de los sábados a las 10 de la noche. Así que es para nosotros un gran gusto estar con aquellos que están interesados en profundizar en los temas y no solo quedarse en la superficie que la necesidad del análisis de todos los días pues va a tener. Nosotros en el Ágora, recuerde, vamos a buscar las raíces de los problemas que estamos enfrentando, los retos, llamémosles, cómo los podemos ir salvando. Y bueno, de retos hemos venido hablando en los últimos días en el Ágora y también hoy lo vamos a hacer ya con más datos de lo que pueda pasar en las primeras semanas, no más en Guatemala. No pretendemos nosotros tener una bola de cristal y decirles qué va a pasar durante todo el año, pero por lo menos sabemos ya que el próximo 14 de enero vamos a tener un cambio de gobierno. Y quiero hacer énfasis en el tema cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque la gente le pone mucha atención al tema del Ejecutivo. Bueno, ¿qué va a hacer Jimmy Morales? ¿Quiénes van a integrar su gabinete? ¿Qué va a suceder ahora con el proceso de antejuicio en contra de uno de los diputados del partido de Jimmy Morales, que me imagino algo nos va a mencionar al respecto nuestro invitado hoy, el diputado Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala? Pero bueno, amigos, independientemente de que va a haber un cambio en el organismo ejecutivo, también lo va a haber en el legislativo. Y recuerden que también tenemos ya varios años de hacer énfasis en que lo importante es lo que sucede en el legislativo, porque en Guatemala, si queremos progresar, si queremos vivir en paz, tenemos que cambiar el sistema y eso solo se va a dar desde el legislativo. Así que démosle la bienvenida al diputado Luis Pedro Álvarez, que empieza en pocos días su segunda legislatura. Luis Pedro, muy buenas noches, bienvenido a El Ágora. Marta Yolanda, Jorge, muy buenas noches. Efectivamente, estamos a pocos días de comenzar la octava legislatura de esta nueva era democrática desde la promulgación de la Constitución del año 85 y tal como lo establece la ley del organismo legislativo, tiene que quedar conformada una nueva junta directiva antes de que se le tome juramento al nuevo presidente y vicepresidente de la República. Nosotros lamentamos que no haya realmente una competencia abierta, una propuesta abierta de los candidatos, de aquellos diputados nuevos o que estén ya reelectos, que quieran ser presidentes del Congreso y que no tengamos ofrecimientos claros a estas alturas de qué es lo que le ofrecen al pueblo de Guatemala, qué es lo que nos ofrecen al resto de diputados del Congreso de la República, a lo interno y obviamente que va hasta a la forma de gestión. Es algo que lamentamos profundamente y que creemos que, como lo hemos platicado con ustedes muchas veces, esto va a mejorar hasta que cambien las normas, que cambie el sistema, las reglas, de todo lo relativo al funcionamiento, a lo interno del organismo legislativo. Como tú bien lo decías, el Congreso de la República tiene una función preponderante en la democracia y es la representación indirecta del pueblo y la fiscalización de la ejecución de los recursos, es decir, de los impuestos, porque recordemos que el organismo legislativo tiene casi 100 veces más presupuesto que el organismo que legislativo. Entonces, una de las funciones principales del Congreso es fiscalizar ese dinero, pero, y esta ya es el octavo periodo donde se va a renovar prácticamente la mitad de los miembros del Congreso. Nuestro Congreso de la República está integrado por 158 diputados. En esta oportunidad se va a renovar prácticamente la mitad del Congreso con nuevos diputados. Igual que la vez pasada. La vez pasada inclusive hubo más renovación, hubo más de 90, huimos más de 90 nuevos diputados. Pero lamentablemente, en lugar de cambiar las cosas para bien, sí, empeoraron. Lejos de eso, pero debidamente a las normas. Volvemos el filibusterismo que ocasiona, por ejemplo, el tema de la interpelación, que es una institución republicana importantísima, es un juicio político del Congreso, de las asambleas parlamentarias a los ministros del Ejecutivo, es una institución muy importante de pesos y contrapesos,
se abusa en Guatemala porque constitucionalmente dice que no se puede interrumpir por ninguna causa. Entonces esto eventualmente fue degenerando, no fue invento de esta séptima legislatura ni mucho menos. Lo utilizó el gobierno de la UNE, lo utilizó el PP en su momento y todos los partidos que han pasado por el Congreso y que han tenido alguna representación importante lo han utilizado para entorpecer la agenda legislativa y para chantajear, porque realmente no es fiscalizar, es chantajear a los organismos ejecutivos. Y eso va a cambiar y ahorita vamos a, ya que tú mencionabas que este es un programa para aquellas personas que les gusta ir a las causas de los problemas y no disvariar en los efectos, que es importante a veces hacer algunos análisis de coyuntura, pero es mucho más importante entender las razones de por qué se están dando estos problemas y por qué hay tanta mala gestión del Congreso, pese a que hay una renovación tan grande legislatura con legislatura. Luis Pedro, antes de que profundices, solo quería preguntarte y si nos puedes aclarar a nosotros y al público un término que utilizaste que probablemente algunas personas no estén familiarizados con él, que es el filibusterismo. ¿Cómo describirlo dentro del Congreso? Bueno, de hecho es un término acuñado por los medios de comunicación a la utilización, al abuso del derecho de interpelación, porque cualquier diputado podemos solicitar a la Junta Directiva que se cite a un ministro de Estado e interpelarlo. Y eso es un negocio privilegiado dentro de la agenda del Congreso de la República, lo cual está bien. Entonces les decía yo a ustedes que parte de lo que yo veo fundamental para esta ciudadanía guatemalteca que ha tenido un despertar, por supuesto que nosotros aplaudimos desde Encuentro por Guatemala, principalmente desde el mes de abril del año pasado, 2015. Creemos que algo que se debe impulsar son las reformas a la ley orgánica del Congreso, que por lo menos deberían tocar 3 puntos claros. Uno es una regulación adecuada de la interpelación, es decir, no anularla ni mucho menos, sino destinar un tiempo específico para los temas de interpelación y el resto de la semana para tocar agenda legislativa, como lo es en Colombia, como lo es en Chile, como lo es en la mayor parte de países desarrollados. Que de hecho se habló mucho al respecto en este año de hacer ese cambio, de dejar que sea los martes para las interpelaciones y los jueves, el año pasado, perdón. De hecho, Encuentro por Guatemala, apoyado con otras bancadas del Congreso de la República, tenemos ya una iniciativa de ley presentada que se trabajó en mesas técnicas abiertas a la población, al público en general, principalmente sobre esos temas. Una adecuada regulación de la interpelación, por el otro lado también una democratización de la Junta Directiva del Congreso. Hoy el presidente del Congreso tiene demasiadas atribuciones de una forma discrecional y eso se ha prestado a tremendos abusos desde las plazas fantasmas, desde no otorgar suficiente información o la información que se le requiere de parte de cualquier ciudadano que así lo pide, hasta la forma en que se reparten los espacios a lo interno del Congreso de la República de todo tipo. Entonces, eso hay que regularlo para que realmente la Junta Directiva, que está integrada por un presidente, 3 vicepresidentes y 5 secretarios, funcione de forma democrática, es decir, colegiada y que las decisiones se tomen por mayoría y se puedan razonar los votos en su momento y tengan algún peso, alguna validez. De lo contrario, el presidente del Congreso es un semidictador dentro de un organismo, lo cual definitivamente es malo. El que ostenta demasiado poder tiende a utilizarlo mal, eso ya todos lo sabemos, y sobre todo con poderes discrecionales, pues lo va a mal utilizar. Bueno, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, como bien lo dijo Lord Acton, y otros pensadores también han reflejado esa idea. Pero parte del problema, y a lo largo de esta intervención tuya, Luis Pedro, hay algo que a mí en lo particular me ha generado dudas, porque parte importantísima del problema es precisamente que hay una confusión conceptual de muchos términos, y una de las principales confusiones conceptuales están entre república y democracia. Y en lo particular, y si no lo dijera yo ahorita, estoy segura que más de uno de mis televidentes va a brincar y va a decir: pero Marta Yolanda, ¿por qué no interviene y dice que precisamente parte del problema
es esa democracia que la gente ha tratado de disfrazarla, pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y la democracia lo que es el gobierno de las mayorías, por eso es que surge la república, a diferencia de la democracia. Y lo que yo entiendo es que en Guatemala lo que debemos de buscar es vivir dentro de una forma de gobierno republicana, dentro, por supuesto, de otro sistema político que nos permita a todos progresar a partir de nuestro esfuerzo, el esfuerzo mental, el esfuerzo físico. Entonces, parte de lo que hay que hacer es, y en alguna ocasión lo mencionaste, es regresar a ese ideal republicano que tiene nuestra Constitución, que es lo que busca la igualdad de todos ante la ley y donde no la mayoría tiene la razón, la mayoría se puede equivocar. Por eso es que, bueno, de hecho, se equivoca con frecuencia. así es, por eso es que, comenzando por Platón y Aristóteles, que vivieron el origen el inicio de las democracias en Atenas, ellos fueron los primeros críticos contra ese sistema y empezaron a proponer otros que hoy conocemos como la forma de gobierno republicana. Y Guatemala aspira a ser una república, aspira porque lamentablemente no lo es. Entonces, por ejemplo, cuando estabas hablando, y tenemos que ir a la pausa, pero cuando regresemos acerca de los cambios que sin duda deben de darse en la forma en la cual se maneja el Congreso de la República, y que deben haber cambios desde la Junta Directiva hasta toda la burocracia del Congreso, que regresamos a establecer mejor qué es lo que tú entendés por esos cambios, porque no se trata que la mayoría haya votado porque sea de nuevo presidente Rabé. ¡Qué desastre! Muy democrático, pero ¡qué desastre! ¿Cómo debemos asegurar que los mejores y que los que merecen esos cargos sean los que los ocupen para que podamos hacer los cambios que se necesitan en Guatemala? Vamos a una breve pausa y regresamos en el Ágora. Estamos de regreso en el Ágora, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Nuestro invitado hoy es el diputado Luis Pedro Álvarez, con quien estamos hablando acerca de los cambios que deberíamos de aspirar que se dieran en el Congreso de la República. Luis Pedro mencionó entre estos que es importantísimo, porque probablemente si no se da el cambio de, ¿qué te parece?, de la forma en la cual se gobierna el Congreso mismo, va a ser muy difícil que los pocos diputados honestos e íntegros, con ideas claras que hay en el Congreso, puedan impulsar los cambios al sistema político que necesitamos. Entonces, específicamente, ¿cuáles son los cambios que tú impulsarías en la forma de gobierno del mismo Congreso de la República? Estás hablando de una descentralización de las funciones que tiene el presidente, una mejor distribución de las responsabilidades de la Junta Directiva. Específicamente, ¿a qué te referís ya, Luis Pedro? Sí, para ser muy rigurosos con los términos, Marta Yolanda, y en la línea de lo que tú decías de la diferencia entre los conceptos de república y democracia, la idea de república tiene que ver con un gobierno limitado. Es decir, que los funcionarios y empleados públicos estamos limitados por leyes y solo podemos hacer lo que la ley nos permite. A diferencia del ciudadano, que tiene una libertad de acción, que puede hacer todo lo que la ley no le
prohíbe. Y la república también tiene que ver con la igualdad de todos ante la ley. Exactamente, y entonces pues una cosa es complemento de la otra y no la puedes tener una sin la otra. En el caso de la democracia, por lo menos en la línea, yo creo que en estos tiempos modernos, se ha pervertido mucho el concepto de democracia. Y entonces yo creo que hay que ponerse de acuerdo en qué entiende uno por democracia. Porque hay gente que lo entiende como un sistema, digamos, en las ciencias políticas, y acabo de terminar una maestría en esa línea, y te lo puedo decir que hay muchos catedráticos que te hablan así, como una forma de toma de decisiones por la cual, forma pacífica, donde se toman las decisiones y se traslada el poder de forma pacífica. Otras personas lo llevan con un concepto mucho más amplio, que vivir en democracia significa que gozas de muchísimos derechos, que a lo mejor no son derechos, sino son aspiraciones. O necesidades, que son ilimitadas. Y por el otro lado también está una visión, por lo menos la visión más auténtica o la originaria de los conceptos griegos, donde la democracia es una perversión de la república. Es la perversión de la república porque se refería a aquel sistema donde las mayorías toman decisiones y pueden pasar sobre los derechos individuales, porque la minoría más pequeña es el individuo. Entonces, cuando las mayorías pueden tomar cualquier decisión, por ejemplo, ir en contra de tu derecho de propiedad, tu libertad, etcétera, así tú seas inocente de cualquier cargo o sin proceso alguno, pues entonces está pervirtiendo el sistema republicano originario. Pero bueno, yo creo que era importante hacer esas aclaraciones porque hoy por hoy, por democracia, créeme lo que no es un problema solo de Guatemala, es un problema mundial. No, es un problema conceptual. Sí, y he estado sumamente en serio. muchos lugares de muchas latitudes y he visto esas confusiones de términos y no se tienen esas ideas claras. Y el origen de muchos de los problemas políticos que hoy se están viviendo en todo el mundo, su origen es esa, Claro. es esa confusión conceptual. Pero bueno, regresando. Y habiendo los hecho esa cambios. aclaración, nosotros los cambios muy concretos en la línea republicana, que es la que nos interesa de tener un gobierno limitado y específicamente el gobierno del Congreso de la República, que es un órgano que ya todos sabemos la trascendencia y la importancia que tiene, serían mejorar la gestión de la Junta Directiva para que no sea el presidente el plenipotenciario, el omnisciente, el que tenga todas las facultades, como hoy por hoy lo establece la Ley Orgánica del Legislativo. Entonces, ¿por qué abusa? Porque puede. Así de sencillo. Entonces creemos que uno de los cambios debe ser en esa línea de que las decisiones se tomen de forma colegiada, pero auténticamente colegiada dentro de la Junta Directiva, respetando también la instancia de los jefes de bloque, porque hoy por hoy supuestamente la agenda del Pleno del Congreso debería ser tomada en coordinación entre Junta Directiva y los jefes de bloque, pero no se respeta. Eso es importante que sí sea así. Por el otro lado, también una regulación adecuada de la interpelación para que no se vuelva una cosa que nos pasamos 2 años con la agenda legislativa entorpecida por una interpelación a un ministro con o sin fundamento. Creo que una interpelación bien hecha pues debería tomar 2 o 3 sesiones a lo sumo. Y otro aspecto importante que creemos que debe reformarse dentro de la ley orgánica del Congreso es el trabajo de las comisiones dentro del Congreso. Existen un poquito más de 30 comisiones establecidas dentro de la ley orgánica y cerca de 50 ya aprobadas por el Pleno, algunas extraordinarias. O sea, 50 más las 30 o no, 50 incluyendo esas 30. Pues sí, incluyendo las 33 que están en la ley orgánica más y con las extraordinarias suman cerca de 49, tengo entendido. Ahora podrían variar, podrían sumar o podrían restarse porque no sabemos cómo va a ser la decisión del Pleno este año. Pero el trabajo de comisiones es muy deficiente. Los diputados no llegan a trabajar. Yo fui presidente de comisión en 3 oportunidades. El privilegio que me dio el partido de apoyarme para poder presidir estas comisiones, 2 veces la de justicia y 1 vez la de discapacidad dentro del Congreso. Y tenemos el problema y he sido miembro de otras comisiones de trabajo, no como presidente, pero como miembro de las comisiones, los diputados no llegan a trabajar. Entonces la forma para mejorar esa, y recordemos que las comisiones tienen a su cargo los dictámenes de las iniciativas de ley, y esas discusiones
técnicas, ideológicas, si tú quieres, profesionales, abiertas, públicas, que deberían ser las que fundamentan los dictámenes favorables o desfavorables para que después se conozcan en el Pleno del Congreso. Y esas discusiones tienen que ser lo más abierto posible, lo más público posible, lo más técnico posible, con la participación de sus miembros. Nosotros lo que estamos proponiendo en una iniciativa de ley, y si esa no es aprobada, pues será en una nueva, sería que el trabajo de comisiones sea presentado en el portal del Congreso en tiempo real, en la plataforma de internet, y grabado también, para que cualquier persona pueda solicitar pues el récord de lo que se discutió en esa comisión y poder verificar si los diputados efectivamente asistieron o no asistieron. Me recuerdo que en el caso de la asistencia al pleno hay dietas que dependen de la asistencia al pleno, pero que al final igual de todos modos no se cumple porque mandan una excusa y ya con eso les pagan esas dietas. Me recuerdo que en algún momento se intentó hacer lo mismo también en las comisiones, pero no se llegó a ese punto. La ley ¿Ese incentivo monetario funciona ahí o sí les viene del norte? Mira, yo te diría que para los diputados que realmente vivimos de nuestro salario, pues definitivamente es algo importante. Y el salario de un diputado digamos, que aporta, que contribuye a su partido político, como normalmente todos los estatutos de los partidos establecen que debes aportar un 10% de tu salario, te va quedando libre cerca de 24.500 quetzales mensuales de salario. Eso es lo que gana un diputado. Entonces, evidentemente, para los que nosotros que sí vivimos de nuestro salario, sí es importante el no perder pues algún tipo de dinero por no asistir a una reunión. Pero lastimosamente yo lo que he visto es que para muchos diputados como que el salario es lo que menos les interesa. Tal vez los ajustes por otros lados son lo que a lo que llegan, porque realmente para mí yo creo que es un salario digno y si uno está pues aspirando y tomó la decisión de participar en política y sabes que eso es el salario, sabes que con eso vas a vivir o tendrás otros ingresos legales, legítimos y crees que con eso vas a poder darte tu sustento y el de tu familia. Pero definitivamente no creo que sea el principal incentivo lastimosamente para muchos colegas. Porque dijiste algo muy importante. Los diputados ganan muy bien, porque hay que ponerlo dentro del contexto de la realidad de los guatemaltecos. Pero también lo que mencionaste es que es cierto, les interesa más el listado de obras, porque ahí es donde van a sacar millones, que el ingreso que puedan tener ejerciendo como diputados. Y de nuevo eso es parte del problema, por eso es urgente ese cambio radical, y yo no tengo ningún problema en usar correctamente las palabras, porque radical viene de raíz. Hay que ir a la raíz del problema para poderlo cambiar. Porque efectivamente no solo son filibusteros los que se van a dedicar a interrumpir el trabajo del legislativo por medio de cualquier estratagema que se les ocurra. Que por cierto, los filibusteros, recuerden que eran los piratas del siglo XVII de las Antillas, o sea, piratas que robaban a unos para quedárselo ellos. No crean que era como Robin Hood, que se los quitaba a los gobernantes para dárselos a otros. Bueno, Robin Hood es otra historia que algún día deberemos de contar, ¿no, George? Pero regresando atrás al punto, ese lamentablemente es el objetivo de la mayoría. Sin embargo, Luis Pedro, nosotros hemos hecho énfasis de que, o tenemos la esperanza al menos, de que en este nuevo Congreso que toma posesión el próximo 14 de enero, van a haber unos pocos más con las ideas claras, repito, honestos e íntegros, que lo han mostrado con sus acciones, que pueden ser los que impulsen esos cambios que necesitamos en Guatemala. Sin embargo, también en muchas otras ocasiones que tú y yo hemos conversado, ya sea aquí en la televisión o en la radio, o has conversado con Jorge también, hemos hablado de que no es solo cuestión de lo que ustedes puedan hacer, sino de que también nosotros, los ciudadanos que decidimos ejercer como mandantes, nos hagamos escuchar en el Congreso de la República. Tú has dicho, quieren que haga cambios, ok, lo voy a hacer, pero necesito el apoyo de ustedes, porque es fácil estar aquí y atacar a los diputados, pero ¿qué estamos haciendo nosotros?
¿Qué les pedirías tú a los que votaron por ti? Sí, bueno, definitivamente. Y a los que no votaron también. Sí, acompañamiento, Marta de Holanda, porque por un lado nosotros, por lo menos en el caso personal, estamos muy abiertos a la fiscalización, inclusive a la crítica. En mis redes sociales yo siempre he sido tolerante, inclusive no he borrado algunos comentarios que hasta a veces son ya ad hominem, por supuesto, pero igual creo que usted tiene que tener alta tolerancia a la función pública. Creo que eso es importante, pero por el otro lado acompañamiento, que ese es el lado positivo de eso. Por ejemplo, cuando se van a hacer reformas fiscales o se van a hacer reformas importantes a la Constitución o se hace un proyecto de reforma al sistema político electoral de Guatemala, yo lo que he percibido es que hay mucha crítica en redes sociales, etcétera, pero hay poca participación ya directa en el Congreso. O sea, que les escriban directamente ustedes. Que les escriban es importante en redes sociales, creo que tiene un peso hoy por hoy. Yo creo que ya la mayor parte de colegas tenemos algún tipo de red social y es importante que los ciudadanos se comuniquen con nosotros a través de ellas, pero también esas manifestaciones pacíficas, respetuosas, institucionales, de cuando queremos decir algo. Por ejemplo, si estamos en contra de un nuevo impuesto o estamos en contra de alguna decisión que está tomando el legislativo, hacernos oír. Porque, ¿qué es lo que pasa? Después los grupos de interés, por lo menos lo que vivimos dentro del Pleno, es que nos es difícil a algunos diputados tener una voz disidente dentro del propio Pleno cuando estamos completamente solos. Y vemos que la mayoría pues tal vez está respondiendo a algún incentivo de orden económico o espurio y no tenemos acompañamiento. Entonces yo eso es lo que le pediría a todos esos más de 90,000 ciudadanos que por lo menos en la capital nos apoyaron con su voto y depositaron su confianza en su servidor y en nuestro equipo. Aparte de eso, la gran responsabilidad que yo siento con ese electorado, pero también ese llamado al acompañamiento. Y como tú decías, no solo a los que votaron por nosotros, sino a los que votaron por otras opciones, también tienen todo el derecho de exigirnos que cumplamos. Luis Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer Ágora de 2016. Los esperamos, apreciables amigos, el próximo sábado a las 10 en punto. Cuídense muchísimo y por favor, sean felices.